Metas que transforman. Hay muchos tipos de metas. Hay unas que nunca se cumplen. Hay otras que se cumplen pero no tienen el impacto o la relevancia para nuestra vida que se pensaba. Pero hay otras metas que transforman. Hay otras metas que tienen un impacto profundo. Y hoy continuamos con esta serie titulada Metas que Transforman. En el primer mensaje hablamos de lo importante de identificar el momento en el que estábamos. Hablamos del GPS, de identificar nuestra posición actual. La semana pasada hablamos del fruto de la autodisciplina y les animé a estar y a participar en el programa de crecimiento espiritual, y efectivamente esta mañana vi a muchísimos de ustedes. Todavía hay oportunidad, así que en el boletín tienen cómo inscribirse para que vengan el próximo domingo a las 9:30 de la mañana. Hoy hablaremos de la meta máxima. La meta máxima. ¿Cuál es la meta principal que debemos tener en medio de tantas metas que se pueden tener? Y para iniciar este mensaje quiero contarles de una mujer llamada Amy Carmichael. Ella nació en 1867. Vivió hasta 1951 y fue la famosa misionera irlandesa que pasó más de 50 años en el sur de la India sin nunca regresar a su país natal. Ella llegó a la India en 1895 a los 28 años. Después de sentir un llamado claro de Dios al escuchar al famoso misionero Hudson Taylor. Así que Amy dedicó su vida en la India a rescatar a niños y a niñas pequeños que eran vendidos o dedicados al servicio de los templos hindús como prostitutas infantiles. Esto es un horror que se conoce como devadasis. Así que Amy se dedica a rescatar a estos niños y fundó Dohnavur Fellowship, un hogar que llegó a albergar a cientos de niños rescatados, donde recibían refugio, una familia, atención médica, capacitación técnica, evangelismo, discipulado y mucho más. En 1931, a los 63 años, Amy sufrió un grave accidente. Ella cayó dentro de un pozo profundo mientras intentaba ayudar en una emergencia. Quedó gravemente herida en la espalda y las piernas y pasó los últimos 20 años de su vida postrada en una cama con muchísimo dolor crónico en la espalda y en las piernas. ¿Qué hizo ella en esos 20 años de sufrimiento intenso y confinamiento? No se amargó. No pidió la sanidad como la prioridad absoluta. Amy Carmichael descubrió que el tiempo que el accidente ahora la forzaba a tener con Dios, lejos del ajetreo misionero activo, fue uno de los periodos más ricos de su vida espiritual. Ella escribió que una mirada prolongada a la cruz y la quietud en Dios hacían cosas que nada más puede hacer. Ella escribió más de 35 libros, muchos de ellos clásicos cristianos hoy. Ella escribió cartas de aliento, poesía, devocionales profundos. Desde su cama siguió dirigiendo la obra en Dohnavur, orando por cada niño, aconsejando a los misioneros y sobre todo buscando el rostro de Dios con una intensidad aún mayor. En sus escritos ella expresa repetidamente lo que era más importante para ella. Y ella dijo que no era la salud, ni el ministerio visible, ni siquiera ver resultados, sino la meta máxima en su vida se convirtió en contemplar la hermosura del Señor y permanecer en su presencia. La prioridad para Amy se convirtió en disfrutar de la presencia de Dios, aunque fuera desde una cama de dolor. Su meta máxima ya no era hacer, por buenas que fueran sus obras. Su meta máxima ahora era disfrutar de la presencia de Dios, pasar tiempo con Dios. Todo lo demás fluía de esa relación estrecha con Dios. En uno de sus libros ella escribió: si te niegas al afán y al estrés, si fijas tu alma en Dios,
nada te separará de la claridad de espíritu, que es vida y paz. En esa quietud sabrás cuál es la voluntad de Dios. Amy Carmichael murió en 1951 a los 83 años allí en Dohnavur, rodeada de los niños que había rescatado y que ahora eran adultos sirviendo a Dios. En su tumba no hay un nombre, solamente una simple palabra en tamil, Amma, que significa mamá. Pero su legado, su vida grita que cuando haces de buscar a Dios la cosa realmente importante, no va a haber guerra, circunstancia difícil, encierro en una cama, ni el enemigo más grande que te pueda quitar la paz y la victoria. Hoy quiero compartir con ustedes, iglesia, la idea principal de este mensaje, y es: el que busca la presencia de Dios experimentará la gloria de Dios. Hoy vamos a ver 3 verdades que encontramos en el Salmo 27. Vamos a abrir nuestras Biblias, Salmo 27, y vamos a estudiar este hermoso salmo versículo a versículo. Vamos a iniciar esta lectura a partir del versículo 2 y luego volveremos al versículo 1. Vamos a leer acá, Salmo 27, versículo 2, dice la palabra de Dios: cuando los malhechores vinieron sobre mí para devorar mis carnes, ellos, mis adversarios y mis enemigos, tropezaron y cayeron. Si un ejército acampa contra mí, no temerá mi corazón. Si contra mí se levanta guerra, a pesar de ello, yo estaré confiado. Resulta que este salmo lo escribe el rey David en medio de circunstancias difíciles. Aquí habla de malhechores, aquí habla de adversarios, aquí habla de enemigos que venían contra él. Habla aún de un ejército acampando contra él. Habla de guerra levantándose contra él. Ahora, David tenía muchas necesidades, como seguramente las tienes tú. De repente tú no tienes un ejército acampando en tu contra, pero quizás tienes graves problemas en tu vida, quizás relacionales, económicos, matrimoniales, de salud. Y quizás al pensar en el autor de este salmo, el rey David, quizás él pensaría que lo que más necesitaba era fortalecer su ejército, de pronto mejorar su estrategia militar, de pronto fortalecer aún su seguridad personal. Hoy de pronto tú estás pensando en metas que pueden satisfacer las necesidades que tienes o que pueden aliviar de alguna manera las pruebas que estás enfrentando hoy. La pregunta es: ¿qué le pedirías tú a Dios en este momento? ¿Qué sería eso que le pedirías al Señor? ¿Cuál sería esa cosa que tú dices: esta es la meta máxima de mi vida, esto es lo que más necesito? Bueno, vamos a ver qué le pidió David al Señor en medio de ejércitos acampando contra él, enemigos levantándose contra él, guerra a diestra y a siniestra. Y dice el versículo 4 del Salmo 27: una cosa he pedido al Señor. Una cosa, esta es la meta máxima, dice David, y esa buscaré. Tremendo ejército, Señor, mándame uno de esos. Mándame al ejército norteamericano que se llevó a Maduro de Venezuela. Es el que necesito. No dice aquí que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Aquí tenemos una tremenda lección que nos da David en medio de la necesidad, de la guerra, de los enemigos, de las dificultades. David lo que le pidió, la meta máxima de él, y vamos a completarlo en nuestras notas. Número 1, la meta máxima debe ser buscar a Dios. Esa debe ser nuestra meta máxima.
Esa debe ser la meta máxima tuya, la meta máxima mía, como lo fue la meta máxima de David. Ahora, este versículo que acabamos de leer, el versículo 4, nos describe tres cosas que implican buscar a Dios. ¿Qué significa buscar a Dios? Porque si esa va a ser mi meta máxima, necesito entender con claridad qué significa entonces buscar a Dios. Ahora, David no deja la idea en el aire o al azar o a la imaginación, sino que él nos da tres cosas concretas que debemos hacer para buscar a Dios. Y la primera es comunión. Lo primero es que nuestra meta máxima debe ser tener comunión con Dios. Volvamos al Salmo 27. Dice acá: una cosa he pedido al Señor, y esa buscaré. Dice: que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. ¿Qué significa habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida? No era que David iba a hacer un cuarto allí en el tabernáculo o en el templo, más bien. Era una manera de decir, una metáfora de lo que es una comunión ininterrumpida. Recordemos que David, cuando él estaba vivo, todavía no había sido construido el templo, porque lo había construido su hijo, o lo construyó después Salomón. Así que David, en el tiempo de David estaba el tabernáculo, que era el templo portátil que usó Israel durante su tiempo en el desierto. Así que la presencia de Dios moraba físicamente sobre el tabernáculo. Así que cuando David dice que su meta es habitar en la casa del Señor todos los días de su vida, él anhelaba poder estar en la presencia de Dios todos los días de su vida. Ahora, la mayoría de gente visitaba la casa de Dios, en este caso el tabernáculo, en ciertos momentos, pero les tocaba irse, era una visita corta. Pero David está diciendo: yo deseo ser un habitante de tu presencia, yo no quiero ser un visitante, yo quiero vivir en tu presencia, oh Dios. Yo quiero que cada momento de mi existencia yo tenga consciente tu presencia, ya sea que yo esté en mi palacio o en el campo de batalla, que tú estés conmigo. Quiero tener esa comunión. Cuando dice aquí que habite yo, dice David, el deseo de él era estar en la presencia de Dios, porque allí estaba seguro, a pesar de estar rodeado de un ejército enemigo. Al estar bajo la presencia de Dios, en comunión con Dios, David estaba bien. En la cultura antigua, si alguien te recibía en su casa, esa persona era responsable de tu seguridad. Cuando dice aquí habitar en la casa del Señor, está hablando David de vivir bajo la constante protección y provisión del Dios Todopoderoso. Así que cuando hacemos nosotros la meta máxima de nuestra vida, la comunión con Dios, implica que yo voy a tener presente la presencia de Dios constantemente en mi vida, ya sea que esté en el trabajo, que esté en la casa, que esté manejando hacia algún lugar. Esa es la meta, comunión. Estar constantemente en esa conversación con el Señor. Literal B, adoración. Así que literal A era comunión, literal B es adoración. La meta máxima debe ser buscar a Dios. Entonces no solamente debemos buscarlo para tener comunión, sino también para adorarlo. Miren lo que dice el Salmo 27, ahí continuamos leyendo. Una cosa he pedido al Señor y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. Y luego dice, para contemplar la hermosura del Señor. O sea, no solamente era para tener comunión, sino también para contemplar
la hermosura del Señor. O sea, ¿para qué quiere vivir David en la presencia de Dios? ¿Para qué quiere estar él allí constantemente? Bueno, aquí lo estamos leyendo. Para contemplar la hermosura del Señor. Él no está buscando la mano de Dios. Él no está buscando el favor de Dios. Él está buscando el rostro de Dios. Yo no sé si a ustedes les pasa, varones, pero a mí me pasa constantemente. Yo a veces me quedo contemplando la hermosura de mi esposa. Yo a veces me quedo solo mirándola. Y ella me mira como, ¿qué pasó? Solo estoy contemplando tu hermosura. No quiero nada, no quiero que me sirvas nada, solo quiero contemplar tu hermosura. Quiero pasar tiempo, quiero disfrutar de tu presencia. Eso es lo que debe ser la meta de todo creyente, contemplar la hermosura del Señor. Y contemplarlo es mirarlo atentamente, es estar constantemente pensando en las maravillas de nuestro Señor. ¿Cuántas veces hemos tenido un tiempo con Dios enfocado exclusivamente a contemplar su hermosura? ¿Cuántas veces? Buena pregunta, ¿no? Que no sea pedirle cosas, sino simplemente quiero contemplar lo maravilloso que eres. Literal, C, dirección. Dice aquí el Salmo 27, una cosa he pedido al Señor, y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. O sea, no solamente quiero tener comunión con Dios, no solamente quiero contemplar su hermosura, adorarlo, exaltarlo. Señor, gracias porque eres maravilloso, gracias porque eres glorioso, gracias porque eres bueno. Gracias porque eres bueno. Sino también, Señor, necesito tu dirección, necesito tu consejo. Yo no sé ustedes, pero yo disfruto muchísimo cuando alguna de mis hijas viene a mí a pedir consejo, a pedir dirección, a pedir opinión. Me hace sentir maravilloso, me hace sentir útil, me hace sentir valorado, me hace sentir amado. Mi hija todavía quiere el consejo mío. Imagínense cómo se siente Dios cuando venimos delante de Él a contemplar su hermosura, a pasar tiempo con Él y a buscar su dirección. Aquí la palabra meditar es una palabra bien interesante en hebreo, la palabra bakar, y habla de una disposición en donde anhelamos dirección. Meditar a veces pareciera el concepto moderno de la meditación oriental, en donde la meta es poner la mente en blanco. Aquí no estamos hablando de poner la mente en blanco, no estamos hablando de poner y así, no, sino estamos hablando de buscar respuestas en la mente, consultar. Es la actitud de un siervo o un general que va delante del rey, no solo a decirle te amo, sino a preguntarle: Señor, ¿qué piensas de esto? Señor, ¿cuál es tu voluntad? Señor, ¿qué paso debo seguir? Señor, ¿qué hago ahora? Eso significa meditar en su templo. Es tener ese diálogo activo con Dios donde buscamos su dirección para los problemas, los retos o los dilemas diarios. ¿Qué hago, Señor? Ayúdame, Señor. Guíame, Señor. La palabra bakar también se usaba para describir lo que hacía un sacerdote en el templo o en el tabernáculo cuando examinaba un sacrificio. Se usaba también en el Antiguo Testamento para alguien que araba la tierra para ver qué había debajo. Es preguntarnos,
es esa meditación inquisitiva que hace preguntas. No es un vistazo superficial, es el que desea ver la maravilla de Dios, la obra de Dios, la voluntad de Dios aplicada a la vida. Primero se asombra uno con la belleza del Señor y la contempla y lo adora. Y luego se acerca para estudiar cada pincelada, cada matiz de color, la técnica del pintor. A mi esposa y a mí nos encanta el arte y vamos constantemente a cada ciudad donde vamos al museo de la ciudad. Y miramos y contemplamos y nos acercamos y miramos las pinceladas. Y uno se va para atrás, se maravilla. ¿Cómo es posible que el hombre ahí cerquita, una pincelada? Por ejemplo, el impresionismo. ¿Cómo esas cositas ahí se aleja uno y ve semejante cuadro tan hermoso? Y cuando uno se acerca son solo pinceladas que parece que no tienen coherencia, pero es parte de una hermosura increíble. Es eso lo que debemos hacer con Dios. Señor, ¿cómo es posible que tú, siendo tan glorioso, tengas misericordia de nosotros, te acuerdes de mí y tengas cuidado de mí de una manera individual y detallada? Eso es la dirección que va acompañada de la adoración, que va acompañada de la comunión. Dice el versículo 11 del Salmo 27, Señor, enséñame tu camino. Señor, me presento, voy a pasar tiempo contigo para que tú me enseñes tu camino y guíame por senda llana, por senda tranquila, por un camino recto, por causa de mis enemigos. Los enemigos hacen, las dificultades y los problemas hacen que seamos tentados a tomar atajos, que seamos tentados a hacer las cosas de otra manera. Pero Él está pidiendo, enséñame tu camino, Señor. ¿Qué debo hacer, Señor? Dame sabiduría, Señor. Dice el versículo 12, no me entregues a la voluntad de mis adversarios, porque testigos falsos se han levantado contra mí, los que respiran violencia. Señor, por favor, no permitas, en medio de esa contemplación, en medio de esa comunión, en medio de ese tiempo especial que pasamos con el Señor, podemos pedir su dirección y que esas dificultades, que Dios no permita que nosotros tomemos pasos en falso o que tomemos malas decisiones. Recordemos la idea principal: el que busca la presencia de Dios experimentará la gloria de Dios. Si tú quieres ver su gloria, si tú quieres ver a Dios obrar de una manera maravillosa, de una manera majestuosa, que tú puedas estar en la silla de al frente para que cuando Dios despliegue su gloria en su máxima expresión en cualquier área de tu vida, necesitas buscarlo. Necesitas buscarlo. Como plantador de iglesias me encanta involucrarme en proyectos donde necesito que Dios muestre su gloria, o si no la cosa no funciona. Y como iglesia ya empezamos a soñar para poder plantar una iglesia en Caracas, Venezuela pronto. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por años he tenido a Venezuela en el corazón y no habíamos podido entrar. ¿Eso vale dinero? ¿Lo tenemos? No. Pero tenemos un Dios grande. Necesitamos los contactos, necesitamos de todo. Pero es eso maravilloso, que busquemos a Dios. Señor, ¿hacia dónde tú estás inclinando tu corazón? ¿Hacia dónde estás inclinando tu oído? ¿Hacia dónde estás poniendo tus ojos? Y déjame participar. Porque no es una idea nuestra, es el deseo de Dios en su corazón. Y nosotros que percibimos, Señor, vas a estar allí, vas a obrar allí de una manera especial. Queremos empezar un instituto bíblico en Caracas para entrenar pastores, maestros de escuelas dominicales, siervos, misioneros, para enviarlos por todo el país. Eso es lo que deseamos. Amén. Entonces, hermanos, ¿qué nos toca hacer? Buscar a Dios. Buscarlo, deleitarnos en Él, y Dios va a ir guiando nuestros pasos. Eso es lo que debemos hacer. Punto número 2. Ok, ya hablamos de que la meta máxima debe ser buscar a Dios. Excelente, ya sabemos el qué.
El punto número 2 es que debo tomar la decisión, es la palabra para completar en nuestras notas. Debemos tomar la decisión de buscar a Dios. Porque no es solamente saber cuál medicina debo tomarme, sino que debo decidir tomármela. Tengo que pasar a la farmacia a recogerla. Tengo que poner las alarmas para que me suenen y yo recuerde que debo hacerlo. Tengo que esforzarme, tengo que ser intencional. Y miren lo que dice aquí, Salmo 27:4. Una cosa he pedido al Señor y esa buscaré. ¿Sí ven lo que dice David? Ok, Señor, yo quiero tener comunión contigo. Yo quiero adorarte. Yo quiero buscar tu dirección. Y ahora me comprometo, voy a tomar la decisión y esa buscaré. Esta será la meta máxima de mi vida de ahora en adelante, porque el que busca a Dios verá también la gloria de Dios. Yo quiero participar. Amados, a nivel personal, la pasión de mi corazón es yo ver la gloria de Dios en la expansión del evangelio. Yo no estoy feliz simplemente con un pequeño grupo de hermanos y que cantemos todos y ya nos fuimos para la casa, no vino nadie más nunca, no compartimos el evangelio con nadie más llegó. Ese no es el deseo de mi corazón. El deseo de mi corazón es que haya cada vez más personas que lo amen, que lo busquen y que experimenten su gloria. Cada vez más ver el despliegue de su poder de una manera que no imaginamos. Y por eso tenemos que involucrarnos con Él para ver de qué manera, cuál es el papel, cuál es el rol que vamos a jugar cada uno de nosotros en el plan de Dios que Él desea desarrollar aquí y a través de nosotros. Pero debemos tomar esa decisión. Hay un dicho que me encanta: a Dios rogando y con el mazo dando. ¿Qué significa eso? Que vamos a orar y vamos a trabajar. No es simplemente que vamos a orar y nos vamos a quedar en el sofá a ver si algo pasa, sino que vamos a seguir dándole con el mazo, vamos a seguir trabajando y vamos a seguir buscando el rostro de Dios. Miren lo que dice aquí en el versículo 8, dice David: cuando dijiste busquen mi rostro. Y hay muchos pasajes donde en el Antiguo Testamento Dios anima, invita, reta y manda al pueblo a que lo busquen. Y Él dice: cuando dijiste busquen mi rostro, mi corazón te respondió. Tu rostro, Señor, buscaré. Aquí es una decisión del corazón. Dice: mi corazón te respondió. Lo más íntimo, lo más profundo de mi ser respondió al llamado, y esa es mi oración, que hoy nosotros todos respondamos de corazón, de lo más profundo de nuestro ser, al llamado a que ahora la meta máxima de nuestra vida sea buscar a Dios. Todas las demás metas deben fluir de mi búsqueda de Dios, porque cuando buscamos al Señor y esa es la meta máxima, entonces mi corazón y mi mente se van a alinear con el corazón y la mente de Dios, como cuando sintonizamos un canal, como cuando sintonizamos una emisora, y estaremos alineados a su voluntad y podremos entender qué es lo que Dios quiere de nosotros con claridad. No tenemos ni idea qué hacer en la vida, es porque no buscamos a Dios, no buscamos tener comunión con Él, no lo adoramos y no buscamos su dirección. Pero cuando nosotros somos dirigidos por Él, cuando lo buscamos, cuando lo adoramos, entonces nuestra mente empieza a ser transformada. Pero el problema es que la mente es como un molde que se ajusta a lo que más la expongamos. Y exponemos nuestra mente cada vez más a las cosas de este mundo perecedero. Nos exponemos nuestra mente cada vez más a satisfacer nuestros placeres. Y nuestra mente se va moldando a eso y perdemos el rumbo. Y también cuando nosotros nos exponemos cada vez más a la presencia de Dios, entonces nuestra mente se va amoldando al plan de Dios, al carácter de Dios, a la naturaleza de Dios, a la voluntad de Dios. Y por eso, al buscarlo y al hacer esa nuestra meta máxima, podemos entender claramente qué es lo que Dios desea de nosotros. Así que esto es una decisión de corazón. Debemos tomar la decisión. David nos está diciendo: la meta máxima de tu vida debe ser buscar a Dios. Pero tienes que tomar esa decisión. No la puede tomar nadie más por nosotros. Tenemos que tomarla nosotros mismos.
Punto número 3 y último, los resultados. ¿Cuáles son los resultados? Esa es la palabra clave para completar. ¿Cuál es el resultado de buscar a Dios? Ya sabemos que esa debe ser la meta máxima. Ya sabemos que debemos tomar la decisión de buscar a Dios. Pero ¿cuáles son los resultados? ¿Qué pasa cuando yo hago eso? ¿Qué sucede? Vamos a ver entonces cuál es ese fruto. Cuando la meta máxima de tu vida es buscar a Dios, va a haber un fruto muy particular. Literal A, el primer fruto que encontramos es la fortaleza. Fortaleza. Amados, vivimos en un mundo caído, vivimos en un mundo pecaminoso. Vivimos en un mundo lleno de maldad. Nos vamos a enfermar. Nos va a dar el flu, nos va a dar COVID, nos va a dar de todo. Nos van a robar de pronto también porque estamos en un mundo lleno de maldad. Van a haber calamidades, van a haber dificultades, nos va a golpear quizás un problema relacional con alguien que amamos. Y quizás eso nunca cambie, pero cuando estamos buscando al Señor, viene algo que se llama fortaleza. Y ahora sí vamos al versículo 1 que no hemos abordado todavía. Dice el versículo 1, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Él es la fortaleza de mi vida, porque estoy seguro en la voluntad de Dios. Estoy tranquilo en la voluntad de Dios. Puedo descansar en la voluntad de Dios. No importa lo que venga. Y aunque se afecten nuestras emociones, porque se afectan, obviamente. Dios nos creó con las emociones, con la capacidad de reaccionar, de sentir. Pero a pesar de que se afecten nuestras emociones, no te sientas culpable de que te dé miedo, de que te dé tristeza, de que te dé angustia. Es como estás reaccionando ante la situación, pero en medio, aún en medio de la tristeza, en medio de la angustia, en medio de eso, puedes tener la fortaleza de Dios. No quiere decir que si estás con temor o con angustia, no quiere decir que estás pecando y que no amas a Dios. No. Aún en medio de todo eso puedes tener esa fortaleza que, Señor, a pesar que tengo temor, tú eres mi fortaleza. A pesar de que tengo angustia, Señor, tú eres mi fortaleza. A pesar de que estoy molesto, tú eres mi fortaleza. Así que permanecer en la presencia del Señor trae fortaleza. Y hay algo interesante, la situación de David no está diciendo que él desea habitar todos los días de su vida en la casa del Señor. Y él no está diciendo eso en un contexto de bonanza. Él no está diciendo gracias, Señor, por estos 30 años de paz. Gracias porque no tengo ningún enemigo. Gracias porque Israel está más rico que nunca. Gracias porque no tengo problemas. Gracias porque todos mis hijos obedecen al Señor. Esa no es la circunstancia de David. Está rodeado de enemigos. Se han levantado personas a calumniarlo. Lo han rodeado hasta un ejército. Y esto nos muestra que Dios usa estas cosas, ¿saben para qué? Para recordarnos cuál debe ser nuestra meta máxima. ¿No olviden la idea principal? El que busca la presencia de Dios experimentará la gloria de Dios. Segundo beneficio, no solamente fortaleza, sino también estabilidad. Estabilidad. Y esa es una de las cosas que más anhelamos, ¿cierto? Sentirnos estables. Nos pone nervioso que las cosas se muevan. Nos pone nerviosos que las finanzas no estén estables. Nos pone nerviosos que las relaciones no estén estables. Y dice aquí el Salmo 27, versículo 5, porque en el día de la angustia me esconderá en su tabernáculo. Wow, eso es estabilidad. Imagínense, estás aquí protegido. Estás aquí. En lo secreto de su tienda me ocultará. Sobre una roca. Sobre una roca me pondrá en alto. O sea, me pondrá en una posición, en una situación
en donde estaré estable. Las situaciones no cambian. Las situaciones no cambian. Pero es Dios el que provee esa estabilidad a pesar de la angustia, de la molestia, del temor. Vas a estar estables. Dice el versículo 6. ¿Entonces qué? O sea, entonces está haciendo referencia a un momento, a una condición. Cuando estés allí, escondido en el tabernáculo de Dios, inmerso en su presencia, oculto bajo su tienda, allí entonces estarás como sobre una roca. Entonces será levantada mi cabeza sobre mis enemigos que me cercan. O sea, en la cultura antigua, bajar la cabeza era signo de derrota. Pero aquí dice, entonces cuando yo estoy en la presencia de Dios, aunque las circunstancias no cambien, entonces será levantada mi cabeza sobre mis enemigos que me cercan. Tendré victoria en medio de las dificultades. Y en su tienda ofreceré sacrificios con voces de júbilo. Cantaré, sí, cantaré alabanzas al Señor. Aún en medio de las dificultades vas a tener esa estabilidad que te va a permitir seguir adorando al Señor, aún en medio de las dificultades. Y en algunos momentos Dios te dará victorias. No, a veces no totales, pero te dará victorias. Aunque los enemigos o tus problemas o tus luchas o tus dificultades o tus problemas de salud sigan, Dios te envuelve en su presencia, te da confianza y te da estabilidad. Dice el versículo 7, escucha, oh Señor, mi voz cuando clamo, ten piedad de mí y respóndeme. Miren, la angustia de David no estaba en, ay, ahora qué estrategia voy a usar, y ahora qué voy a hacer con la próxima batalla, y ahora qué voy a hacer cuando... No, él dice, escucha, oh Señor, mi voz cuando clamo, ten piedad de mí y respóndeme. Señor, que tu comunión conmigo no se rompa, que tu comunión conmigo no desaparezca. No escondas tu rostro, versículo 9, de mí. No rechaces con tu ira a tu siervo. Tú has sido mi ayuda. No me abandones ni me desampares, oh Dios de mi salvación. Porque aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, el Señor me recogerá. David da el escenario quizás más grave aún, que si las personas que más te deben amar, aún si esas personas te abandonan, aún así estarás estable porque el Señor te recogerá. Aunque todo se derrumbe a tu alrededor, aún en el peor escenario de tu vida, aún que las personas que deben amarte no te amen, aún que las personas que deben acogerte te rechacen, aún que las personas que deben cuidarte te abandonen, aún en medio de todas esas circunstancias, el Señor se encargará de ti. Amén. Esa es la estabilidad que da una estrecha relación con Dios. Y por último, literal C, esperanza. Esos son los resultados: fortaleza, estabilidad y esperanza. Dice el versículo 13, hubiera yo desmayado si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera al Señor. Ahí está la esperanza. Espera al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. Hay esperanza cuando la meta máxima de nuestra vida es buscar al Señor. El Señor se encarga de nuestros enemigos. El Señor se encarga. El Señor es quien nos da la esperanza. Él es quien hace justicia. Espera al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. Pero debes buscarlo. Debes hacer de esto tu meta máxima. Recuerda la idea principal: el que busca la presencia de Dios experimentará la gloria de Dios. Bien, vamos a aplicar todo esto que hemos aprendido de esta manera. Recordemos que estamos con nuestra estrategia para esta serie de sermones que se llama Metas. Este acróstico lo tenemos en pantalla y vamos a hablar de la M. Las metas deben ser medibles. Vamos a establecer una meta para cómo vamos a buscar a Dios. Va a ser medible. La E debe ser específico. ¿Qué quieres lograr? Queremos buscar a Dios. Queremos buscar a Dios más. Debe ser teocéntrica.
debe estar arraigada en la palabra de Dios. Obviamente, Salmo 27 nos está dando esta guía. Debe ser la A, alcanzable, cosas realistas. Vamos a poner una meta que es realista. Y por último, la S debe estar sujeto a la voluntad de Dios. Amy Carmichael, ella hizo su máxima meta, buscar a Dios en medio de una de las pruebas más difíciles de su vida, y logró deleitarse en el Señor porque Él es suficiente. Y tú también lo puedes hacer. Así que les voy a dar la estrategia. Y esta es la estrategia. Se llama 15 minutos de victoria. 15 minutos. ¿Cuántos tienen 15 minutos? Levanten su mano. Bueno, gloria a Dios. Los que no, de pronto revisen a ver si se murieron. Porque desde que estén vivos tienen 15 minutos. Ok. ¿Qué vamos a hacer? 15 minutos de victoria. Esta es la aplicación. Esta es la meta medible, específica, teocéntrica, alcanzable y sujeta a la voluntad de Dios. 15 minutos de victoria. Vas a dedicar 5 minutos de lectura bíblica. Ahora tú vas a decir, pero yo ya leo como media hora. Súmale 5. Súmale 5. A lo que ya estés haciendo, súmale 5. Súmale 5. 5 minutos de lectura bíblica. Hazlo sistemático. Coge el Evangelio de Juan, coge el libro de los Hechos, coge una epístola, coge lo que desees. Pero hazlo sistemático. Voy a leer 5 minutos. Pone el cronómetro 5 minutos. ¡Tin! Listo. Identifica algo que te llamó la atención. No solo lees por leer, sino, ok, ¿qué me llamó la atención? Listo, 5 minutos. Los siguientes 5 minutos van a ser 5 minutos de meditación. Y ahí es donde vas a meditar, no a poner la mente en blanco, sino a reflexionar de qué manera habló este mensaje a mi vida. ¿Cómo puedo vivir esta verdad en mi vida? Entonces, lees la palabra 5 minutos, meditas en lo que leíste 5 minutos y por último 5 minutos de oración. Y allí vas a adorar al Señor, vas a contemplar su hermosura, vas a adorarlo, vas a también arrepentirte, vas a confesar tus pecados, vas a pedirle dirección, sabiduría y tus necesidades y las de otros, y también le vas a dar gracias. 15 minutos de victoria. Si en este momento no estás haciendo nada, mira, esto es alcanzable. Esto es alcanzable, son solo 15 minutos. Si ya estás haciendo algo, súmale 5 minuticos más a cada una de estas áreas. Si no lo tenías organizado, organízalo. Esto lo podemos hacer todos. 15 minutos de victoria. Le llamo 15 minutos de victoria porque esto es a lo que nos lleva nuestro tiempo en la presencia de Dios, a la victoria sobre el pecado, a la victoria sobre la angustia, a la victoria sobre la soledad, a la victoria sobre la falta de sabiduría, a la victoria de sentirnos como que no hay esperanza. Solo 15 minutos. Y para eso hemos regalado a cada uno de ustedes, cortesía de Radio Transmundial, uno de estos devocionales. Y allí encuentras la lectura bíblica si quieres seguirla. Ahí está por días y ahí te dice qué debes leer. Léelo, te toma 5 minutos. Luego hay una reflexión, léela, ahí está la reflexión. Y luego 5 minutos de oración. Entonces te estamos dando la herramienta, te estamos dando la estrategia, pero tienes que tú tomar la decisión de buscar a Dios como la meta principal de tu vida. Si aún no has recibido el devocional para este año, a la salida los vamos a entregar a los que no han recibido. Si ya lo recibiste, por favor permite que otras personas que no lo han recibido lo reciban. Y si viniste por primera vez hoy, ya está garantizado que vas a recibir uno de estos. Vamos a orar.